cuentan de un Dios que hace maravillas, dándole poder a su pueblo. Gracias a Él conquistaron reinos, tomaron ciudades en su nombre. Mateo 6:5. Gloria al Señor. Libro de Mateo, capítulo 6 y el verso número 5. Gloria a Dios. Amén. Dice así la Biblia, honrando a tres grandes, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Amén. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por sus palabrerías serán oídos. No hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dásnoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Amén. Que el Señor añada bendición a la palabra y es bendita por los siglos de los siglos. Amén. ¿Cuántos lo pueden bendecir, hermano? Qué lindo es el Señor. Puede tomar asiento, gloria a Dios para siempre, ponerse cómodo. En esta oportunidad estaré ministrando el tema, el poder de la oración. El poder de la oración. En este capítulo 6, amados hermanos, desde el versículo 5 al versículo 15, vemos un modelo, diga conmigo, un modelo de oración, es decir, cómo nosotros debemos orar, ¿verdad? Y una de las cosas que el Señor nos advierte es que la oración nuestra, cuando nosotros nos referimos al Señor, debe de estar enfocado, hermano, en nuestra privacidad con Dios. Amén. Y no simplemente en que los demás oigan lo que estamos repitiendo o lo que estamos diciendo. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta preciosa hora? Por eso es que el Señor nos da el consejo de que cuando oremos, ¿verdad?, no seamos, dice, como los gentiles que aman el orar en las calles. Fíjese que aquí Jesús dice, de cierto digo que ya ellos tienen una recompensa, ¿verdad? Esta expresión se ha utilizado con un doble sentido, dando a entender que lo que ellos están haciendo está mal y que un día lo van a tener que pagar, pero también se puede aplicar en el sentido literal, donde si lo que están ellos es especulando que la gente oiga que son buenos oradores, pues de cierto la gente va a aprobar su oración, ¿verdad? Qué bonito que ora, qué bonito que clama, que speech, dicen por ahí, qué elocuencia para hablar, ¿verdad que sí? O sea, esa es la recompensa. ¿Cuál es la recompensa? El ser visto por las demás personas, ¿verdad? Pero Jesús
nos habla acerca de lo central de la oración, y lo central de la oración tiene que ser de que nosotros tengamos un verdadero diálogo con el Señor, o sea, una intimidad con Dios. Amén. Que cuando nosotros oremos, hermano, ¿verdad? Nosotros estemos seguros, diga conmigo, seguros de que el Señor nos va a responder, ¿verdad? Esa es la bendición de nosotros orar, es de que tengamos la certeza, la convicción, la seguridad de que el Señor va a estar atento a nuestras oraciones y que Él nos va a responder. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo resucitó a Lázaro? Se paró frente a la tumba y dijo: Señor, te doy gracias porque tú siempre me oyes. Eso quiere decir que Él tenía certeza de que lo que Él estaba pidiendo al Padre, el Padre lo estaba escuchando y el Padre se lo habría de contestar. Muy bien, ese es el molde, el modelo que el Señor quiere que nosotros sigamos, ¿verdad? Que nuestras oraciones no estén dirigidas a la audiencia que nos puede estar escuchando, sino que nuestras oraciones pueden estar dirigidas al corazón mismo de nuestro Señor Jesucristo. También la palabra nos habla aquí, ¿verdad?, de que nosotros tenemos que aprender a perdonar mediante la oración. ¿Por qué la oración muchas veces no es contestada? ¿Se ha preguntado usted por qué yo oro y oro y oro y las oraciones no son contestadas? Bueno, aquí Jesús nos habla y dice de que si no perdonamos a los que nos ofenden, tampoco el Padre nos perdonará a nosotros nuestras ofensas. O sea, una de las cosas por las cuales hay un bloqueo en los aires para que nuestras peticiones o nuestras oraciones no sean respondidas es cuando nuestro corazón está cargado, amados hermanos, de resentimientos, de ira, de enojo, de contiendas, de maledicencia. Es cuando nuestro corazón no está apto para recibir. ¿Sabe? Muchas veces nosotros estamos pidiendo algo a Dios, pero Dios sabe que nosotros no estamos aptos todavía para recibir lo que estamos pidiendo. Hoy yo hablaba con una señora y esta señora me dijo algo que me llamó la atención. Y entonces ella decía, hablando acerca de los gobernantes y los gobiernos de las naciones latinoamericanas, decía de que la gente, tristemente, cuando tiene el poder, se olvida de los demás y nada más que piensan en ellos. Piensa solamente en su ego. En su ego. Y entonces ella decía, muchas veces nosotros, dice, si no teniendo nada, muchas veces somos egoístas. No teniendo nada, muchas veces somos gente que no queremos ayudar ni perdonar a los demás cuando nos falla. Dice, imagínense si vamos a tener. Entonces, por eso decía ella, no es bueno criticar a los que están haciendo las cosas mal, porque nosotros mismos, si tuviéramos la oportunidad de hacer las cosas mal, también las haríamos mal. Y esa palabra me dejó a mí un poco pensativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas, hermanos, no se ha revelado todavía lo que son hasta el momento que le toca enfrentar la situación, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir y resumir en conclusión? Es, amados hermanos, de que nosotros debemos de perdonar, porque mientras que nosotros no perdonamos las ofensas que nos hacen, habrá un estorbo en nuestras oraciones. Y ese estorbo no lo permite el diablo, no lo provoca el diablo, ese estorbo lo pone Dios. Voy a repetir lo que dice este versículo para que usted entienda lo que quiero transmitir. Mas si no perdonáis a los hombres, estoy leyendo el verso 15, sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará las vuestras. ¿Se da cuenta? Entonces, hermano, ¿cómo podemos nosotros pedirle a Dios, verdad, que nos bendiga, que nos ayude, que nos dé cosas que estamos necesitando, verdad, si nosotros no somos capaces de perdonar a nuestro prójimo? ¿Sabe que dice la Escritura también de que antes de que nosotros pidamos, ya Dios sabe de lo que tenemos necesidad? ¿Sabe, hermano, lo que es caminar en la gracia de Dios? Caminar en la gracia de Dios es caminar
caminar bajo el perdón. Y cuando usted ha sido perdonado por Dios, usted no tiene que preocuparse por las cosas materiales, porque antes que usted pida, el Señor ya sabe lo que usted necesita. Las bendiciones lo persiguen y lo alcanzan. ¿Cuándo? Cuando nuestro corazón está alineado a la voluntad del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, la oración es uno de los privilegios más grandes que tenemos como creyentes, como hijos de Dios, como seres humanos, hermanos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros oramos, automáticamente nos conectamos con la gracia bendita. A su nombre, gloria. Gloria a Dios. Esto nos permite comunicarnos directamente, sin intermediarios. Amén. Sin intermediarios. Entonces, ahí es cuando nosotros tenemos que aprovechar a orar a Dios con humildad, con agradecimiento, a adorar a Dios, ofrecer a Dios, mejor dicho, ¿verdad?, nuestras peticiones con seguridad. Señor, gracias porque tú lo vas a hacer. Cuando nosotros estamos alineados, no podemos tener dudas. Hay oraciones, hermanos, por las que yo muchas veces cuando oraba a Dios, y le voy a ser bien franco, tenía mis dudas cuando las hacía. Señor, mira esta situación, ayúdame a resolver esto. Señor, mira esta situación. Pero dentro de mí había una expectativa que, ¿será que Dios quiere? ¿Será que Dios no quiere? ¿Será que Dios lo va a hacer? ¿Será que Dios no lo va a hacer? ¿Sabe? Hasta que llegó un momento que eso tuvo un punto de quiebre, un punto de inflexión, donde me pude dar cuenta, hermano, de que cuando tú aprendes a soltar a los demás, a perdonar a los demás, automáticamente tú tienes la libertad para decirle, Señor, gracias, porque lo que estoy pidiendo sé que tú me lo vas a dar. Sé que tú lo vas a hacer. Y no sé si recuerda el último mensaje que predicamos aquí el día viernes, pero estuvimos hablando de algo bien importante, hermano, ¿verdad? El día viernes estuvimos hablando acerca de que nosotros muchas veces, hermano, necesitamos entrar en una atmósfera donde nosotros podamos tener esa libertad delante de Dios, porque muchas veces no sentimos libertad. ¿Cuántas veces usted está orando y no siente libertad? ¿Cuántas veces nos ha pasado? No sentimos esa libertad para orar, esa libertad para alabar a Dios, esa libertad para buscar del Señor. No tenemos esa libertad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenemos esa liberación de parte de Dios de saber que estamos siendo perdonados por Dios. Cuando usted sabe que es un perdonado por Dios, usted sabe que usted es un bendito de Dios. Y usted sabe que usted, lo que usted hace, usted está agradando a Dios. Y cuando usted agrada a Dios, hermano, lo que usted pida, Dios lo hace. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Fíjese bien. La oración es una prioridad para el creyente. La oración es una prioridad para el creyente. Cada creyente tiene que tener un tiempo de prioridad para Dios. Amén. No podemos dejar la oración en segundo, en tercero, en cuarto o en quinto lugar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros no tener una prioridad en la oración, nos vamos a ir olvidando y por ende vamos a ir perdiendo las promesas de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque mediante usted está orando, usted está recordándole al Señor las promesas y usted mismo las está creyendo. Cuando usted las está creyendo, usted trata de vivir perdonando a los demás para que su bendición no se estanque. Amén. Aleluya. Cuando usted no perdona a los demás, el daño no se lo está haciendo a la persona que usted no perdona. El daño se lo está haciendo usted mismo, que está poniendo un cielo de bronce, un cielo de hierro, para que su oración no reciba las bendiciones que Dios ha prometido para sus hijos. Amén. Entonces, la oración debe ser para nosotros una prioridad. Amén. Jesús enseñó, amados hermanos, en la parábola sobre la necesidad de orar, en la parábola que está en Lucas capítulo 18 y el versículo número 1. Dice la Escritura: también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y de no desmayar, ¿verdad? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Orar siempre y no desmayar. ¿Qué pasa? Nosotros oramos hoy por una cosa específica y ya mañana ni nos acordamos por qué estuvimos orando. Y supuestamente son prioridades que tenemos.
¿verdad? Pero ¿cómo puede ser una prioridad, verdad? Por ejemplo, usted quiere que un hijo suyo venga a los pies de Cristo, algo hipotético. Usted quiere que un hijo suyo venga a los pies de Cristo, pero ora hoy y ora dentro de 5 meses otra vez. Señor, tú no me has contestado, nada que me contesta, Señor. O sea, ¿cómo te puede contestar Dios si tú no has puesto eso en una prioridad de oración? Pero cuando tú lo tienes como prioridad, tú estás recordando al Señor las promesas que Él ha hecho. Cree en el Señor Jesucristo, serás salvo tú y tu casa. Amén. ¿Cuántos lo pueden adorar en esta hora? Así es, aleluya. Es una necesidad que tiene que haber, hermano, de orar siempre y no desmayar. Porque mucha gente ora pero desmaya, ¿verdad? Como lo mencioné, ora el día que se acuerda y después, ya no lo hizo el Señor. Con esa fe no vamos a llegar muy lejos, hermano. Debemos de orar y no desmayar. No desmayar significa ser perseverante. Si el Señor no lo hace hoy, lo hará mañana. Y si no lo hace mañana, lo hará pasado mañana. Y si no, pues lo hará algún día. ¿Se acuerda usted de aquellos jóvenes que fueron lanzados al horno de fuego? ¿Se acuerda la expresión que ellos soltaron cuando dijeron, antes de que los lanzaran, el rey les dijo, mire, si ustedes cambian de actitud y de posición, a lo mejor yo los puedo perdonar. Rey, no hace falta ni que te respondamos eso. O sea, ellos estaban determinados a cumplir la promesa o la palabra de Dios. Ellos estaban determinados a cumplir con su propósito, mejor dicho. Amén. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener, hermano. Estar determinados a cumplir con el propósito. Quiere decir que si Dios nos salva, que nos salve. Y si no nos salva, pues que no nos salve. Como dijo la reina Esther, si perezco, que perezca. ¿Verdad? Si Dios salva, gloria a Dios, pero si perezco, dijo, que perezca. Esa tiene que ser la convicción y la fe de un cristiano. ¿Verdad? Estás orando por algo, en conclusión, estás orando por algo, pero tú dices, no vino hoy, no vino ayer, mañana tampoco llega, pero que tú puedas decir como dijeron estos 3 jóvenes, no vamos a responder más sobre esto, ni nos vamos a poner nosotros a revelar. No, si no llega, no llega, pero mi posición está firme y está clara delante de Dios. Vamos a servir a Dios, aunque venga, aunque no venga, Dios sabrá lo que hace. Muchas veces, hermano, Dios nos dice, o sentimos como que Dios nos dice, no, no, no. ¿Cuántos han pasado por ahí? Amén, amén. Y muchas veces no entendemos, ¿verdad? Tal y como dice la Biblia en el Isaías 57, creo que es el versículo 4, perece el justo aparentemente y no hay quien se fije que delante de la aflicción es quitado el justo. A veces, hermano, no nos damos cuenta que cuando Dios no nos da algo, por algo debe ser. A lo mejor eso que estamos pidiendo no va a ser de bendición. O sea, no estamos hablando aquí de que un ser querido se salve, sino muchas veces estamos pidiendo de que bendiciones, pero que no están alineadas al propósito divino. Que a lo mejor eso que estás pidiendo a la larga no te va a convenir. ¿Cuántos adoran al Señor? ¿Verdad? Digo, hay cosas por las que no hay que orar, hay cosas que están alineadas al propósito de Dios, como por ejemplo nuestra familia debe ser salva, ¿verdad? Como por ejemplo debemos de nosotros ser incondicionales con Dios. Esas cosas están alineadas. No vamos a ponernos a decir, Señor, ¿será tu voluntad que vaya a predicar a las calles? Señor, ¿será tu voluntad que yo repártele un tratado a la gente? Señor, ¿será tu voluntad? Hay oraciones que son un poquito absurdas, ¿verdad? Eso no hay que ni orar. Hay cosas que ya se sabe que esa es la voluntad del Señor. Cuando dice gloria a Cristo en esta hora. Lo importante, hermano, es no desmayar. Gloria al Señor para siempre. Estamos hablando acerca de la prioridad en el creyente. La prioridad, la oración nos mantiene velando, ¿verdad? Cuando usted, hermano, es una persona que constantemente se mantiene orando, usted está en vela. Mire lo que dice la palabra en primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Mas el fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad en oración, ¿verdad? El fin de todas las cosas está cerca. Sed pues sobrios y velad, ¿cómo dice? En oración. O sea, hermano, que cuando usted está orando, usted está velando. Amén.
Ninguna persona que ora, los problemas lo agarran desapercibido. Amén, amén, amén. Ninguna persona que ora, las circunstancias malas o buenas lo agarran desapercibido. Hay bendiciones que usted está esperando, hermano, que cuando llegan usted dice, solo tiene que decir gracias, Señor, porque tú siempre me escuchas. Amén. Siempre me oyes. Amén. ¿Verdad? Y cuando vienen las cosas malas, usted tiene la revelación, más adelante lo vamos a ver, usted tiene la revelación muchas veces de las cosas que han de venir. Dios se lo revela a través de un sueño, se lo pone a sentir en su corazón, se lo habla a través de la palabra, se lo ministra a través de un púlpito. La multiforma de Dios hablar a nuestras vidas, amados hermanos, se revela a nuestras vidas. ¿Cuándo? Cuando nosotros mantenemos una vida de oración velando. Aleluya, amén. Debemos de velar. La oración es prototipo de velar, de estar pendientes de las cosas de nuestra vida, hermano. Amén. Por eso es importante, ¿verdad?, que la oración debe ser para nosotros una prioridad. Amén. No se sorprenda usted cuando llega la bendición. Ya yo sabía que iba a venir la bendición. Eliseo, ¿sabía que tu Señor va a ser quitado delante de ti? Cállense, ya yo lo sé. Ya Dios se lo había revelado a Eliseo. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, hermano, ya hay cosas que Dios ya te habló, ya te hizo un clic en tu mente y te dijo, lo que estás pidiendo, prepárate porque viene pronto. Amén. De la misma manera te revela cuando viene un periodo de prueba, de tribulación, de angustia. El Señor te revela de muchas maneras que vas a enfrentar un momento difícil, pero que dice, confiad, Amén, aleluya. esperad en Él. Amén. ¿Verdad? Qué lindo, amados hermanos, es cuando nosotros tenemos la esperanza y la confianza de que en medio de las tribulaciones el Señor se va a manifestar. ¿Cuánto dice amén? Aleluya. Debemos también, amados hermanos, de ser agradecidos en oración. A través de la oración debemos de manifestar a Dios un profundo agradecimiento. Amén. ¿Por qué? Porque muchas veces el creyente no es agradecido. Fíjense que a veces el creyente, hermano, agarra la bendición y se va de la iglesia. Hemos tenido gente, hermano, en 10 años de ministerio, que cuando llegaron en situaciones terribles. Y dijeron, pastor, ore para que Dios me dé un carrito. Y Dios no le dio un carrito, le dio un carrazo. Y después, pastor, como comprenderán, parqueo muy chiquito, carro ser muy bonito. Me rayara el carro aquí. Amén. Y le hablan en un idioma que a usted le cuesta entenderlo. Y entonces usted dice, pero si yo oré por este hombre, yo oré por esta mujer, ¿cómo es que ahora decirme lo que me está diciendo? Hermano, no entender esa situación. Amén. Sí, eso pasa muchas veces, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no somos agradecidos. Mire, hay gente que está esperando una esposa, se casa y después de que se casa la mujer se lo lleva para otra iglesia. Y uno se queda así solamente pensando, dice, bueno, pero ¿de qué lado es que está el Señor? ¿De mi lado o del otro lado? ¿Verdad? A veces uno tiene que tener cuidado hasta para orar por los hermanos, ¿no? Sí, porque por ahí yo le digo, Señor, yo quiero que tú lo bendigas. Esa es mi oración ahora. Yo quiero que tú le des lo que tu siervo espera, pero que sea tu voluntad y no la mía. Porque por ahí, hermano, y no pase lo que le pasó a aquella mujer, que el marido la golpeaba todos los días y llegaba con los ojos morados donde el pastor. Y entonces aquel pastor entró en un celo un día y entonces empezó a orar y dice, que tenemos poder en la boca. Amén. Y aquel pastor dijo, Padre Celestial, en el nombre de Jesús le amarro las manos a ese hombre. Le amarro las manos para que no golpee más a esta mujer. Y entonces la mujer los primeros días venía bien contenta con su Biblia y alabando al Señor, hermano. Y entonces le decía, pastor, ya no me pegó. Y el pastor, gloria a Dios, gloria a Dios. Hasta que un buen día, hermano, dejó de venir a la iglesia. Y cuando el pastor la llamó y le preguntó, hermana, ¿qué pasa que no está viniendo a la iglesia? Ay, pastor, es que como mi marido ya no me pega. Entonces el pastor dijo, oh, yo oré mal. Y le dijo, Señor, vuélvele a soltar las manos a ese hombre. Y al término de 2 semanas vino la mujer otra vez, pero vino con aquellos grandes morados en los ojos, hermano. Y le dijo, pastor, después de tanto tiempo me volvió a pegar. Pase, hija, ahí está el altar, vaya y pídale al Señor. Ahora ore usted para que le amarre las manos.
¿Cuántos entienden lo que estoy hablando, hermano? Debemos de ser agradecidos cuando Dios nos da una bendición. ¿Verdad que sí? Señor, gracias que este hombre ya no te pega. Oh, gracias que he cambiado la actitud, porque hay hombres que cuando llegan a Cristo, hermanos, no son fáciles. Habemos hombres, ¿verdad? Tenemos un genio, hermano, que solo nos frotan y salimos. Terrible, ¿verdad que sí? Y hermanitas también, que han tenido un genio, hermano, que no se las aguantan y ya usted sabe. Mire, pero cuando venimos al Señor, oramos por nuestro cónyuge y el Señor trata con nuestro cónyuge, ¿sí o no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el paso respectivo? Señor, gracias que has cambiado el cónyuge. Amén. Señor, gracias que has cambiado nuestros hijos. Amén. Señor, gracias que has cambiado al pastor. Aleluya. Ya no me pega más. Sí, porque esto es parejo, hermano. ¿Verdad que sí? Aleluya. Sí, porque sabe que muchas veces nosotros nos frustramos y se nos olvida que tenemos una herramienta, un arma llamada la oración. Amén. Cuando una cosa no nos gusta, dejemos de tomar actitudes carnales. Porque ¿qué es enojarse e irse de la congregación? Ay, es que me cayó la chequina de Jehová, el celo santo. Mentira, le cayó la chuleta frita. Sí, le cayó la carnalidad. No, eso de que se enojó y que no, yo estoy celoso y no, eso, hermano, eso no es espiritual. Amén. ¿Cómo se pelean las batallas? Se pelean de rodillas. Amén, aleluya. ¿Usted cree que a nosotros no hay creyentes que nos han sacado la chicha? Hermano, nos han sacado la piedra. ¿Pero qué tenemos que hacer? Suplicarle a Dios que el corazón no se dañe, perdonarlos, orar por ellos para que Dios los ayude. Amén, aleluya. No enojarnos, ¿verdad? Y sacar la carnalidad, sino pedirle a Dios, ayúdalo y ayúdame a mí también. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, hermanos, debemos ser agradecidos. La Biblia dice en Colosenses capítulo 4, versículos 2 y 3, perseverad en oración, velando en ella con acción de gracia. O sea que cuando usted ora, tiene que estar dándole gracias al Señor. Orando también, escuche bien, al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Este es el apóstol Pablo hablando. Amén. Gloria al Señor. Hermano, ustedes deben de orar para que Dios nos dé una palabra a los que predicamos. Amén. No sea un crítico más, como los que hay en las redes sociales, como los mundanos que no conocen a Dios. Usted ve unas cosas ahí en las redes sociales, como la gente critica a los ministros, critica a la gente que amamos a Dios. Usted no se una, no se monte en ese vagón, en ese tren, hermano. No, usted tiene que orar. El apóstol Pablo dice, no se olviden de orar por nosotros para que el Señor nos abra puertas para predicar el evangelio. Amén, amén. Para que cuando abramos nuestra boca, la gente se salve. Amén. Entonces, cuando una cosa no le guste, la actitud correcta no es escoger el teléfono y llamar a otra persona que tal vez no es ni de nuestra congregación. Aleluya. Si te cuento lo que está pasando allá en la Grey. Y aquel que se lo quiere llevar para otra iglesia, ¡ja! Muchacho, ¿qué haces ahí todavía? Escapa por tu vida. Alabado sea. Sí, entonces esa es la consecuencia de nosotros contar los problemas íntimos del ministerio. Amén, amén. ¿Verdad? Igual que el que cuenta los problemas íntimos con su mujer. Ay, fíjate que la mujer solo es dolores de cabeza. Y fíjate que la mujer no se deja abrazar. Y aquel pone el gran oído así, la gran oreja del lobo. Así, contame. Y después dice, se me fue mi mujer con mi mejor amigo. ¿Y con quién crees que te va a ir? ¿Con el peor? Se va a ir con tu mejor amigo, claro que se va a ir. Pero ¿quién es el que le abrió la gasa, como dicen en Nicaragua? ¿Quién es el que le dio ese espacio para que el enemigo entrara y dañara tu hogar? Fuimos nosotros mismos. ¿Cuántos entienden lo que estamos hablando? Fuimos nosotros mismos los que permitimos al enemigo entrar y hacernos daño. Entonces, hermano, tenemos que orar, ¿verdad? Agradeciendo al Señor siempre. ¿Cuántos dicen amén? Amén? Gracias, Señor, porque tú vas a hacer un milagro con nuestra vida. Amén.
Las peticiones, amados hermanos, que debemos incluir en nuestra oración, no olvidarnos de esto. Porque hay gente que dice, no tengo por quién orar, no tengo por qué orar. ¿Cuántos aquí tenemos peticiones por qué orar? Que no sean las más típicas, ¿verdad? Que no sean, Señor, dame, ayúdame, levántame, restaurame, ¿verdad? Que no sean esas típicas, no. Sino peticiones por las cuales orar. Fíjense, hermano, que debemos de orar unos por otros. ¿Qué tenemos que hacer? Orar unos por otros. No agarrar el teléfono y empezar a contar las debilidades, sino tenemos que orar. Si a mí no me gusta una cosa de la hermana, yo tengo que orar. Y si a ella no le gusta una cosa mía, ella tiene que orar. Amén, así es. Hermanos queridos, quiero que entienda una cosa. La Biblia dice, por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que cuando usted es una persona que ora, su fruto no es de rebeldía, su fruto no es de enojo, su fruto no es de pleito, de contienda. Su fruto siempre va a estar inclinado hacia el amor. Decir, Señor, qué ofensa la que me acaba de hacer este hermano o esta hermana, pero yo lo perdono y ayúdalo a él también. Amén. Eso significa orar unos por otros. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén, aleluya. En el libro de Santiago, capítulo 5, versículo 16, la palabra dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. Y la oración eficaz del justo mucho puede. ¿Cuándo nos volvemos justos, hermanos? Cuando oramos unos por otros. En otras palabras, cuando nos perdonamos unos con otros. Amén. Amén. ¿Cómo puede haber sanidad en una congregación si esa congregación está contra uno contra el otro? No puede haber sanidad, no puede haber liberación, no puede haber bendición, por ende, porque si estamos unos contra otros, el Señor no se puede manifestar. Él envía bendición y vida eterna. ¿Dónde? Donde habitan los hermanos juntos en armonía. Cuando hay una armonía en el espíritu, cuando usted se conecta con su hermano en el Señor y usted dice, Señor, mi hermano anda mal, pero vamos a orar para que tú lo restaures. Amén. Mi hermano me ofendió, mi hermana me ofendió, pero vamos a orar para que tú hagas el milagro. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces seremos vistos como justos delante de Dios y por ende, hermano, estamos bajo la gracia, bajo el perdón de Dios, y entonces todo lo que pidamos será hecho. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Aleluya. Debemos de orar también por los que nos ultrajan y nos persiguen, hermano. Fíjese que la Biblia dice en Mateo capítulo 5, versículo 44. Venga por favor conmigo. Mateo 5, 44 dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os persiguen. Orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Está claro, hermano? Amén, aleluya. O sea, la gente que nos hace daño, nos hace mal, no debemos de despreciarla, odiarla, no debemos de pagarle recíprocamente al daño que ellos nos están haciendo, sino que ¿qué es lo que la palabra nos manda hacer? Orar por ellos. Amén. ¿Verdad? Amén. Alguien dirá, es que esa persona me ha herido tanto, me ha ofendido tanto, ¿verdad? Que yo no puedo ir donde esa persona porque sería hipócrita. Y entonces optan por esto. No, yo digo lo que creo porque yo no soy hipócrita. Yo hago lo que creo porque yo no soy hipócrita. Mira, el diablo es padre de la mentira. Amén. Y el diablo trabaja la mente de la gente para hacerle creer que su posición es una posición correcta, cuando realmente, cuando vamos a la palabra, vamos a la Biblia, ¿verdad? Nos damos cuenta que es una posición completamente equivocada. Amén, aleluya. En nosotros, hermanos, pagarle a la gente recíprocamente, lo que estamos dando a entender es que no queremos que Dios pelee por nosotros. Y Dios quiere pelear por nosotros. Pero ¿por qué Dios no pelea muchas veces por nosotros? Porque nosotros decidimos pelear nosotros mismos. No queremos que Dios nos defienda, ¿verdad? Sino que nosotros mismos venimos, hermanos, a defendernos con uñas, con dientes, con palos, con lo que encontremos, con piedras. ¿Para qué? Para hacerle daño, incestar
es un daño también a esa persona que nos ha hecho mal. Pero en este versículo que leímos, la palabra dice que debemos de amar, diga conmigo, amar a nuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen. Qué feo, hermano, es que la gente hable mal de ti. ¿A quién le gusta que hablen mal de usted? Es feo, pero la Biblia nos manda a bendecirlos. Amén. Para que esas maldiciones se transforman en bendición para nosotros. Aleluya. ¿Sabe usted, hermano? La gente que nos quiera ver mal, un día va a tener que tragar gordo cuando nos vea bendecidos. Amén. Pero si tú quieres que Dios te bendiga, tú tienes que bendecir a los que te maldicen. Aleluya. Gloria a Dios. Hacer bien a aquellos que te aborrecen. Amén. ¿Habrá gente que lo aborrece a usted? Que no me diga amén. Aleluya. Hay gente que no nos aborrece. Hay gente que cuando se da cuenta, hermano, de los logros suyos no se alegra. ¿Se da cuenta? Sino que siempre está buscándole qué habrá hecho para estar así. ¿En qué se habrá metido hoy? Mire, entonces, en vez de la gente decir gracias a Dios que está bendecido, la gente habla mal, nos aborrece. Pero ¿qué tenemos nosotros que hacer? Orar por aquellos que nos aborrecen, los que nos ultrajan, gloria al Señor para siempre, los que nos persiguen, tenemos que orar por ellos, hermano. Mire, una cosa bien fácil. Faraón venía atrás del pueblo de Israel. Moisés venía con 2 millones de personas. Se para frente al Mar Rojo. ¿Y qué cree que le dice el Señor a Moisés? Levanta la vara. ¿A qué fue lo que hizo Moisés? Orar. Y después de que oró, ¿qué le pasó? Los que le persiguieron se ahogaron. ¿Quién los ahogó? El Señor. Amén. O sea, si alguien te está persiguiendo y te quiere hacer daño, Dios no va a permitir que llegue a donde tú estás. Amén. Lo voy a repetir. Dios no va a permitir que el que te persigue, te ultraja, te odia, te aborrece, blasfema contra ti, te haga daño. Él los va a ahogar. Esos demonios que quieren, hermano, a veces tenerte atormentado. ¿Cuántos hemos sido llamados a la libertad? Amén. ¿Cuántos pueden decir yo soy libre? Yo soy libre. Cuando usted es libre, hermano, usted tiene un corazón apto para perdonar. Amén. Acto para bendecir a aquellas personas que nos desean el mal. Cuando dicen amén. Gloria al Señor. También una de las prioridades de oración nuestra tiene que ser orar para que el Señor levante obreros en la congregación. Amén. Aleluya. A veces oramos por el perro, por el gato, por el chancho, oramos por la casa, por el carro. ¿Por quién oramos nosotros? Hasta por la ropa a veces oramos. Pero no oramos para que el Señor envíe obreros a la mies. La Biblia dice en Mateo 9:38, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Amén. A veces, hermano, no es ni tanto uno estar peleando con la gente, hermano, vamos a predicar, hermano, mire que, y hay esa gran frustración y la gente tirando manotadas de ahogados. No, es tan sencillo como creer que si oramos, el Señor va a traer obreros a la mies. Amén. Gracias por el que digo amén. Aleluya. Porque algunos no oran por eso, porque no les interesa, no es prioridad. Pero todo el que es hijo de Dios y ama a Dios y ama la obra, tiene que tener en mente que es necesario tener obreros en la mies. Gloria al Señor. Todos hermanos somos importantes. Desde el primero que llegó hasta el último que llegó a la iglesia. Desde el más joven hasta el más anciano. Amén. Todos somos importantes. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Mire, el otro día, por ejemplo, la hermana Digna no vino. ¿Y se acuerda lo que yo dije? ¿Cuántos se acuerdan? Amén. Amén. ¿Y cuántos se acuerdan lo que yo hice porque ella no vino? Ah, no se acuerda, eso sí no se acuerda. Claro, su vasito. Gracias, hermana. Agarré el vasito, hermano, y estaba más seco que el desierto del Líbano. Y ese día había yo gritado y hablado. Creo que fue el culto más largo que hemos tenido por el último mes. La garganta reseca, me estaba ahogando. Y no vino el instrumento que siempre pone el agüita. ¿Cuánta falta hace la hermana? Amén. Aleluya. Pero yo creo que el mensaje fue claro, ¿verdad?
Si no viene la hermana digna, hay que estar pendiente del vasito de agua del pastor, Amén, amén, amén. porque al Señor servís Amén. y no al hombre. Amén. ¿Verdad que sí? Amén, amén. Hermano, cada uno de nosotros somos importantes. Usted no se imagina cuando el hermano Jorge viene y dice: pastor, qué gratificante es estar con usted. Amén. Hermano, esas palabras a mí me dan un relax que usted no tiene idea. Gloria a Dios. Sí, cada uno, hermano, de nosotros es especial para el Señor. ¿Verdad que sí? Entonces, debemos orar para que el Señor envíe obreros a la mies. Amén. Obreros que estén pendientes de los chorreados en el piso. Ve, mira que hay una cuestión que se derramó. Vamos a limpiarla. ¿Verdad? Que esté pendiente, llegó a la iglesia y hay mal olor. Déjame irme a comprar un botecito de spray que aquí en cualquier dólar vale $1 para estar echando spraycito en la iglesia. El obrero es importante en la congregación. Amén, amén. Ve, se acabó el papel higiénico, se acabó el papel de baño, el papel toalla, se acabó el Clorox. Déjame ver cómo yo puedo colaborar, porque a mí no me va a empobrecer ir a comprar un rollo de papel. Cuando hay obreros, cuando hay gente que ama la obra, hermano, usted puede llegar a la casa del Señor y sentirse confortable. No critiquemos las debilidades de la iglesia. Aquí en esta iglesia ni agua hay. En vez de decir, voy a traer 5 cajas de agua que lo que vale son $3.50, y voy a traer 5 por 3, 15 más póngale $16, $17. Y voy a traer 5 cajas de agua, que haya agua ahí para que tome, que tenga sed y quiera venir. Aleluya. A veces es más fácil ir a comprar un agua a la gasolinera que vale $2.50. $2.50. Y tenemos 3 cultos. Por $2.50, ¿cuánto es? Con $1 más podemos comprar las cajas completas. Pero ¿qué pasa, hermano? Muchas veces no nos damos cuenta que Dios es a nosotros que nos ha llamado a trabajar, a servir. Nosotros somos los obreros, pero también tenemos que orar para que Dios traiga más obreros. Amén. Porque cuando Dios trae más obreros, hay más ojos encima de la grey. Aleluya. Yo hablaba en el último servicio acerca de que la oveja oye la voz de su pastor. ¿Cuántos se acuerdan? Amén. La oveja tiene que estar pendiente de su potrero, de su corral. No estar pendiente de otros corrales. No estar pendiente de otros potreros. La oveja está pendiente de su propio corral. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Entonces, una de las oraciones que no puede faltar en la iglesia, y por favor incorpórenla en las oraciones que hacemos en el ministerio, en el arranque de cada servicio, es pedirle al Señor que nos traiga obreros. Amén, amén. No dejen de orar por la nación de Israel. ¿Por qué se les olvida? Anótenlo. Hay 3 elementos por los que hay que orar: dar gracias, desatar las fuerzas contrarias, desatar la bendición, y orar por la nación de Israel. Agregue esta: oremos para que Dios traiga obreros. Amén. Si no manejamos estos 4 puntos, escríbalo para que cada vez que va a orar usted tenga presente esos puntos. ¿Cuántos dicen amén en esta hora? Amén. Así que, hermano, obreros, esa oración debe de ser una continua plegaria delante de Dios, de día y de noche. En todo momento, cuando usted va a dormir, Señor, acuérdate de la congregación. Yo no hay un solo día que no ore, que yo no diga: Señor, gracias por mis hermanos, bendícelos, fortalécelos, ayúdalos, ábreles puertas, Amén. sé tú su suplidor, sánalos si están enfermos. No hay un día de Dios, hermano, que nosotros no oremos por esta congregación. Pero si usted se olvida de orar por la congregación, se olvida de que el Señor envía obreros, no va a pasar nada. Debe de ser una prioridad para nosotros orar para que el Señor envíe los obreros. Amén. Entonces, lo que dije antes tendrá un alivio. ¿Por qué? Porque no todos tienen que estar trayendo el papel de lavarse las manos. No todos tendrán que estar trayendo el agua, sino que entre todos, hermanos, vamos a tener el sentir, ¿verdad?, de no criticar y decir: oye, ni papel hay aquí, oye, no hay agua, ¿verdad? Igual que el niño cuando es pequeño y la madre le pone de comer, después de que come dice: mamá, hay postre.
No, hijo, no hay postre. No hay postre. ¡Qué familia! ¡Qué barbaridad! En vez de decir, sí, ¿verdad? Entonces nosotros a veces, hermanos, no nos damos cuenta que en vez de ser obreros, somos críticos. ¿Se da cuenta? Yo no creo, hermano, en ser crítico, por ejemplo, de los gobiernos. Hay noticias que van siempre 200% en contra de los gobiernos, sin darse cuenta que ellos son parte del cambio. ¿Cómo? Actuando en vez de estar hablando. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, nuestras prioridades debe ser también pedirle al Señor que nos envíe los obreros. Esa oración, incorpórela en cada petición que usted haga cada día. Si la obra de Dios está bendecida, usted puede tener el 200% que usted va a estar bendecido. Amén. Amén. No me pregunte cómo, ni por qué, ni dónde, ni cuándo. Yo solo le responderé porque es la voluntad de Dios. La iglesia está bendecida, usted va a estar bendecido. Dicen amén. Aleluya. Muy bien. ¿Por qué debemos entonces orar? Porque también a través de la oración tenemos un alcance espiritual. Amén. Tenemos un alcance, podemos ver las cosas que antes no veíamos. ¿No le ha pasado a usted que tiene meses y meses orando así mecánicamente como los fariseos hipócritas? Y Señor, te voy a decir la verdad, me estoy casi que hartando. Tú no te oro y tú no me contestas. ¿Ha visto esas oraciones usted? O me la mandas o la agarro. O me lo quitas ese hermano o te lo voy a mandar. Ese tipo de oraciones. ¿Cuántos han oído ese tipo de oraciones? Quizás no tan así, ¿verdad? Tan claras, pero casi por ahí la están diciendo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Pero cuando usted de verdad ora y ora de una manera privada con Dios, usted se va a dar cuenta de algo muy importante. El Señor le va a empezar a revelar cosas que usted antes no veía o no entendía. Amén. ¿Para qué entonces la oración? Para mostrarnos, para revelarnos las cosas que muchas veces en lo natural no entendemos. ¿Se acuerda usted cuando Eliseo estaba rodeado y dice la palabra de que llegó el siervo sofocado y le dijo: mira, mi señor, estamos rodeados y mucho ejército y muchas armas y gente de a caballo? ¿Qué le dijo Eliseo? Déjame orar por ti. Señor, te pido que le abra los ojos a este hombre para que se entere de una vez que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Son más. ¿Cuántas veces nos sentimos rodeados nosotros? Rodeados de desánimos, rodeados de preocupaciones, de problemas. Tenemos diferentes tipos de sitios muchas veces, ¿verdad? Sitios no de lugar, sino sitios de sitiado, del enemigo velándonos. Hermano, pero qué lindo, cuando nosotros vamos en oración, nosotros podemos ver con claridad. Sí, estamos rodeados, pero Jehová peleará por nosotros. Nosotros estaremos tranquilos cuando dicen amén. A su nombre y gloria, hermano. Alcance espiritual es lo que nos da la oración, ¿verdad? Nos dota de una armadura que no es humana, sino que es de parte del Señor. Amén. Segunda de Colosenses, capítulo 10, versículos 3 y 4 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortaleza. Hermano, a veces no es tanto el brinco, el salto, el grito, sino que cuando usted ora, usted destruye fortalezas. Amén. Cuando usted ora, usted rompe cadenas. Cuando usted ora, usted hace que los yugos se pudran. Amén. Cuando usted ora, usted hace que sus enemigos huyan. Amén. Cuando usted ora, usted tapa boca de leones. Amén. Cuando usted ora, usted evita filo de espadas. Amén. Cuando usted ora, amados hermanos, pone a los enemigos a correr delante de usted. Aleluya. Cuando usted ora, lo que usted puede hacer es maravilloso. Y Dios se lo revela solamente mediante oración. A veces, hermanos, no nos damos cuenta del gran potencial que tenemos porque no oramos.
Al no orar, no nos damos cuenta, hermano, lo que Dios puede hacer a través de nuestra vida. Una palabra puede cambiar un hombre, puede cambiar una ciudad, puede cambiar una nación entera. Una sola palabra que Dios te dé en oración puede hacerte un instrumento poderoso en las manos de Dios. Entonces, la palabra nos habla, ¿verdad?, que tenemos armas que no son de la carne, sino que son poderosas en Dios. ¿Para destruir qué? Fortalezas. Fortalezas. Hay gente, hermano, con unas fortalezas enormes, pero cuando ora, se le van todas esas fortalezas del diablo. ¿Cuántos dicen gloria al Señor? Mediante la oración podemos llegar al trono de la gracia, según la carta a los Hebreos capítulo 4 versículo 14, que dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos adoran al Señor en esta hora? Podemos llegar al trono de la gracia mediante la oración. Ya Cristo, hermano, surcó los cielos, espiritualmente hablando, ¿verdad? Amén. Ya Cristo traspasó los cielos, dice la Biblia, y se sentó a la derecha del Padre. ¿Para qué? Para ponernos a nosotros en lugares celestiales. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos llegar al altar de la gracia, al trono de la gracia. Amén. Entonces, ¿cómo es entonces que nosotros vamos a echar adelante nuestra vida espiritual? Estando conectados con el Señor. Amén. Si usted está conectado con el Señor, usted está en el trono de la gracia. Acuérdese que la gracia es perdón, y cuando usted perdona, también ha sido perdonado, y cuando usted ha sido perdonado, entonces las bendiciones vendrán y nos alcanzarán. Amén. No podemos recibir, porque Dios, mi hermano, no se levantarán los impíos en la congregación de los justos. Amén, aleluya. O sea que si alguien tiene aquí iniquidad, odio, resentimiento, ¿verdad?, pleitos, contiendas, iras, celos, envidia y otras detractaciones, hermano, no piense el tal que puede recibir algo de Dios. Pero cuando usted está en gracia delante de Dios, Dios permite hasta que sus enemigos estén del lado suyo. Aleluya. Los enemigos suyos, Dios los usará para bendecirlo a usted. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La oración entonces trae revelación y salvación. Amén. ¿Qué trae? Hechos capítulo 10 versículo 1 dice la escritura que había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Qué bonito, hermano. Y hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre, ¿verdad? Y usted sigue leyendo esta palabra, se va a dar cuenta que el Señor le da una tremenda revelación a este hombre. Amén. ¿Por qué? Porque tenía las características, reunía todas esos componentes que nosotros necesitamos, requerimos para alcanzar la gracia de Dios. Amén. Temeroso de Dios, apartado del mal, y era un hombre que servía a Dios con toda su familia en oración. Bendito Dios. Qué bonito, hermano, cuando nosotros podemos reunirnos, ¿verdad? No hay violencia, ¿verdad? Cuando tú veas que tú para orar tienes que agarrar a un niño por la oreja y traerlo aquí, o con un cinto hacer lo que venga para donde tú quieres que ore, ahí hay gravedad, ahí hay problema. Ahí tú lo que estás, Dios te está revelando es que tú no estás de acuerdo a la gracia de Él, ¿verdad? Cuando usted está bajo la gracia de Él, aunque sean inconversos. Yo me acuerdo que cuando trabajé con una compañía de construcción, muchas veces, antes de subirme a un techo altísimo, yo llamaba a los muchachos y les decía: vengan para acá, vamos a orar. Mire, y los inconversos hasta se quitaban el sombrero, agachaban su cabeza. Y aunque muchos, yo creo que ni entendían lo que estaban haciendo, pero tenían aquella reverencia. ¿Sabe? Cuando hay un justo puede ayudar a otro. Amén, aleluya. Entonces, pero hay un problema cuando en tu casa tienes que batallar con la mujer, con los hijos,
tienes que batallar, hermano, para que ellos se reúnan contigo a leer la palabra. Tú dices, vamos a leer la Biblia. Ay, hermano, tiembla el chapulín colorado. Mire, cuando tú dices, vamos a orar, chacho, la primera que se revela es la mujer. O el marido. Hay maridos que no son espirituales. Oye, tú te has vuelto loca, chica, solo oración quieres andar en... Oye, déjame quieto. Porque hay gente que se alborota, hermano, cuando le hacen un llamadito a la oración. Si a veces hasta en la iglesia pasa. A veces estamos fuera de training y entonces el pastor dice, paz, hermano, para que oremos. Y uno trata de tener la mejor armonía espiritual y pone el cipote que toque el piano. Tócame ahí suavezón ahí para que los hermanos entren. Y usted ve que se quedan allá, uno se queda, otro se queda con la cabeza agachada. Y a veces uno tiene que, hermanito, venga, por favor, pase, quiero orar por usted. Entonces, cuando uno como pastora perciben en las ovejas, cuando la oveja no está calibrada a la gracia. Esa es la misma oveja que quiere carro nuevo, casa nueva, marido nuevo. No. Quiere todo de todo. La misma oveja que quiere todo. Es la misma oveja que cuando usted le dice, hermanito, pase para que oremos, se queda allá, la carnota pesada. Es un plomo esa carne, hermano. No puede con ella. Y no porque sea gordito, sino porque los flaquitos también. Porque el peso es en la carne. En lo espiritual está pesado. No puede levantarse y decir, sí, ¿ves? Ese mensaje es para mí. No, que pase aquel, que él es el malo. Que pase que ella es la mañosa. En vez de decir nosotros, ese llamado es para todos, vamos a pasar. Vamos a pasar, ¿verdad? Entonces, aquí este hombre Cornelio se le fue revelado, dice la Biblia que Dios le reveló. ¿Pero por qué le reveló? Número uno, era temeroso. Imagino que este hombre, hermano, oraba por lo que lo perseguían. Porque un temeroso no se defiende por sí mismo. ¿Sí o no? Amén, amén. El apóstol Alba Madrigal dice, el valiente vive hasta que el cobarde quiere. Sí, hermana. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Así es. Porque cuando el cobarde se levanta a pelear, muchas veces el valiente es el que tiene que correr. ¿Verdad? Entonces, hermano, qué lindo es, ¿verdad? De que nosotros seamos gente, que seamos temerosos y transmitamos el temor también a nuestros seres queridos. Amén, amén, aleluya. Vuelvo a repetir, cuando tú haces un llamado en tu casa a que oren contigo, a que alaben a Dios contigo, a que asistan a una actividad espiritual, a que se reúnen a leer la palabra y tú sientas oposición, hay veces que tú lo sientes en el espíritu. Como pastor te puedo decir, uno siente cuando la gente no está en el mismo sentir. Amén, aleluya. Uno siente cuando la gente no le gustó el mensaje. Y uno lo único que tiene que decir es, Señor, tú me lo diste, arréglate tú con ellos. Amén, amén, así es. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque es la palabra la que nos cambia, nos transforma. Así es. Es la palabra la que trata con nuestro ser. Amén. No podemos hacer nada. La palabra no podemos amoldarla. No podemos caerle bien a la gente con la palabra, no. A mí Dios no me llamó a entretener a nadie. Me llamó a predicar el Evangelio como está escrito. Amén. Gloria al Señor. Orar entonces, hermano, es hablar con Dios. Amén. Amén. Si tenemos tiempo para dialogar con todo el que tenemos a nuestro alrededor, ¿por qué no hacer un poco de tiempo para hablar con Dios? Aleluya, sí, Señor. Hermano, aquí hay gente que habla hasta por los oídos. Pero nada de hablar palabra de Dios. Y nada de hablar con Dios. ¿Verdad? Reconozcámoslo en esta noche. Amén, aleluya. Hacemos dos cosas, ni hablamos de Dios ni hablamos con Dios. Y nunca, valga la redundancia, nunca vamos a poder hablar de Dios si nosotros no hablamos con Dios. Amén. ¿Sabes por qué? Porque vas a tener pesadez. Vas a tener pesadez. El otro día, hermano, en el trabajo que yo estoy desempeñando ahora, yo no sé si me dio fue ganas de llorar o ganas de reír, si fue tristeza, alegría. Le dije, Señor, cuando terminé el RAI, le dije, Señor, trata con tu siervo. Mire, hermano,
Yo soy de Honduras, ¿verdad? Al lado mío tenía un chino. Atrás tenía un alemán. Del otro lado tenía un morenito de raza. Y en el medio un gringo. Hermano, y ninguno hablaba inglés ni español. Aquello era una cosa, pero... Qué cosa, hermano, más terrible. ¿Ve? Y entonces yo me quedé, yo dije, Señor, ¿en qué trabajo me he metido yo, Dios mío? Ayuda a tu siervo a entenderlo. Bueno, al principio me sentí triste. Dije, ¿cómo he caído yo en este trabajo? Y después me dio risa, me dio ganas de reír. Al alemán le empecé a hacerle preguntas. Así él medio parasabreaba el inglés. Y entonces le dije, ¿tú sabes quién es Jürgen Klinsmann? Y el tipo me quedó viendo. Pero como es un hombre joven, me dice, sí. Y le empecé a mencionar varios jugadores de los 80 de la selección de Alemania. Y el tipo enseguida se conectó y quería hablar inglés conmigo. Y me decían, sorry, no speak English. Y una conversación muy corta, hermano. ¿Qué es lo que te quiero decir en conclusión? A veces nosotros tratamos de hablar con mucha gente, ¿verdad que sí? Sí. Pero no tratamos, nos esforzamos por hablar con Dios. Yo creo, hermanos, que debemos de hacer un esfuerzo. Amén. Mire, aquí a todos se nos zafa de vez en cuando la Catarina. Sí, ninguno se cree aquí que no, que yo sí, yo soy el salsa. No, no, olvídese de eso. Aquí hay algunos que no oran en todo el día. Gloria a Dios. Aquí hay algunos que no leen la Biblia por semanas enteras. ¿Cómo lo sabemos? A la asistencia al templo. Cuando usted ora, cuando usted lee la Biblia, usted tiene ese deseo de venir a adorar. Amén. ¿Sí o no? Amén. Pero cuando usted no lee la Biblia, usted no ora. Usted lo que dice es, tengo una gana de llamar al pastor y decirle que no cuente conmigo hoy. ¿Verdad? No, pero vamos en este día, hermano, a suplicarle al Señor que nos ayude a comprender el poder de la oración. Porque la oración es poderosa. No podemos sacarla de nuestro ambiente. La oración es la columna medular de nuestras bendiciones. No existe bendición si nosotros no tenemos una relación vocal con Dios. ¿Dicen amén conmigo? Muy bien, la Biblia dice que tiene oídos para oír. Vamos a ponernos sobre nuestros hermosos pies y vamos a darle gracias al Señor. El que tiene oídos para oír, que oiga. Gloria al Señor. Padre Celestial, en esta hermosa hora, algo Dios va a hacer. No puede